estamos en una nueva aventura. Senda Camil, y luego acabaremos otra vez en el punto de inicio y luego iremos a Ruta de las Golondrinas. Son 2 circulares. Senda Camil 7 días, Ruta de las Golondrinas 4. Salimos del refugio de Oza, no de Oza digo yo, de Linza, perdón, y nos dirigimos a Oza, al camping. Empieza el día bien, así nublado, lloviendo. Bueno, nada, con mucha ganas de desconectar y a ver qué tal para esta zona del Pirineo. Estamos en el Parque Nacional de los Pirineos Occidentales y luego enlazaremos también con el Parque de Francés, Parque Nacional de Pirineos o algo así, no me acuerdo del todo. Es la vertiente francesa, claro, o sea, cuando estemos por l'Escum, pero aún quedan unos cuantos días para llegar. Hoy ha sido el primer día de la Senda de Camil. Estamos en los Pirineos Occidentales y la etapa ha estado bien, ¿no? Han sido unos 15 kilómetros, un poquito más de 15 kilómetros, que desnivel tenía unos 800 metros de altitud y luego de descenso alrededor de 1000 metros. Un poco menos, 900. No ha llegado a los 1000 metros. Bien. Ha pillado un poquito de lluvia, o bastante lluvia. Todo el día. Todo nublado. Había un momento que iba a rachas, pero bien, lloviendo. Sí, como agua-nieve. Sí. Que iba calando poco a poco. Sí, a veces paraba un poquito, pero después de repente venía como también con un poquito de aire. Y... Se agradece, refrescante. Sí, ha estado bien. Hemos empezado fuerte, pero muy bien. Todo subía entre valles. Una pequeña pedrera cuando hemos pasado un con. El paisaje ha sido montaña, pradera y ya está. No ha habido... No, bueno, sí, al principio un poquito de bosque, sí, pero nada más. Un comentario sobre
sobre el camping que hemos estado en la selva de Oza. Nos ha parecido bastante bien, bastante bueno. La comida bien, los cuartos también, han sido de 2 literas, o sea, no eran dormitorios grandes. Todo muy bueno y, en fin, muy ordenado, muy limpio. Casi como un hotel. Ya nos dirigimos a Gabardito. Nos quedan 16 kilómetros más o menos y más desnivel que ayer, unos 1300 o así. 1200, 1300. Así que poquito a poco. Y bueno, ya empezamos. ¿Cómo ha ido la etapa de hoy? ¿Dónde estamos? Bueno, pues la etapa de hoy, como hasta ahora, ha sido una preciosidad. Y Las 2 que llevamos, por Sí. ahora están en el top 1. Sí. A ver lo que dura. Hemos ido desde la selva de Oza hasta el refugio Gabardito. Hemos subido toda la selva, hemos pasado al lado del castillo de Acher, y luego ya descendido por un valle hasta aquí a Gabardito. ha sido de desnivel aproximadamente 1300 de subida y de bajada No, 1100 1100 o por ahí. aproximadamente. Y luego los valles en una pasada. El tipo de roca rojiza, había una que parecíamos que estábamos en la luna. Justo en el tope había niebla y bueno, Sí, ha sido un contraste. Frío así a la buena mañana por un bosque bastante cerrado, la selva de Oza. Luego ya hemos ido llegando a más alta montaña, donde estaba el castillo de Acher a mano izquierda, y luego hemos pasado al
Hemos entrado en Marte, con todo el suelo rojizo, ha pasado la nube, el aire lo hacía frío, hasta una vez hemos llegado del paso de los caballeros de Archer, y luego ya pues ahí calor cuesta abajo. Sí. Etapa 3, desde Gabardito hasta el refugio de Lizara. Fueron, con subida, ascensión al Bisaurín, y fueron 1300 de subida y 1100 de bajada, algo así parecido. Sí. A mí me gustó, pero la parte más dura es la de la subida al Bisaurín. Si la puedes hacer, es una opción. Si la haces, por ejemplo, de refugio a refugio son 4 horas y media, pero si subes al Bisaurín son 3 horas más. Y bueno, hay una parte que es durilla, tienes que estar preparado, ¿eh? Si no, ojo. Pero a mí me gustó. Bueno, todo me está gustando. La verdad es que los paisajes, hay valles por ahí que no te los esperas y dices, ostras, eso está aquí. Y muy vírgenes, sí. No hay casi nadie. Ahí en el Bisaurín sí, porque parece ser que tiene fama, el refugio está bastante cerca, entonces la gente va allí, coge, deja el coche y sube a la cima. Son 2600 metros la cima, bastante así altillo, está bien, tiene una panorámica impresionante. Sí, una pasada. Se ve el castillo de Archer, se ve el Mit du Sceau, se ven grandes, una pasada. Y llegas al collado, y en el collado cuando miras hacia arriba y dices, madre mía, es como 1 kilómetro vertical casi. Subes unos 600 metros en cosa de 1,7 kilómetros, un poco menos, y con mochila bastante duro. Sí, dejamos las mochilas, a poco de comenzar la ascensión las apartamos porque si no... Y ya no por la subida, sino a la bajada, la rodilla, vaya tela. El tramo, sí. Hay un tramo de pedrera que, ojo también, que si está así húmedo, mojado, sí. Se convierte en algo técnico. Sí. ¿Y qué te pareció el albergue de Lizara? Muy bien, la verdad. Sí. Buenos precios también, la cena estuvo muy buena. Sí. Unos garbanzos y luego de segundo era longaniza de chorizo. El sitio también era espectacular. Está muy bonito. Muy bien ubicado, sí. La habitación eran 4 literas con baño propio y bueno, en nuestro caso pues habían 6 ocupadas en un altillo. Y el desayuno muy bien, como en todos los lados.
Hoy ha sido desde de Lizara hasta Somport, hasta el albergue Aisa. Aisa, sí. Estamos justo al lado de la frontera entre Francia y España. Sí, está entre carreteras, es un poco... pero bueno. También viene mucha gente del Camino de Santiago. Ahí estamos viendo muchos mochileros. Es el inicio del Camino de Santiago de Aragón, que baja hasta Jaca y bueno, luego ya supongo continuará hasta Santiago. Pero baja todo el valle este, que se ve aquí atrás. ¿Qué tal la etapa? ¿Te ha parecido...? Hoy para mí la mejor. De las 4 que llevamos, la mejor, sin duda. Subida por un valle, pues eso, con roca, una subida tranquilita, y luego llegas arriba al valle de los Sarrios, una pasada. Sí. Y como la etapa anterior, que había dicho la etapa anterior, todo terreno muy vírgenes, muy... Sí. Luego hemos pasado por el Ibón, ¿cómo se llamaba? De Estanés. De Estanés. Ahí, bueno, nos hemos llevado un pequeño chasco porque pensábamos que podíamos bañarnos, que era más recogidito, como más apartado, pero hemos visto que primero... No, estaba lleno de ganado. Mucho ganado. Y luego también muy visitado. Entonces no... Pero bueno, es bonito también. Y luego también, bueno, nos hemos ido bordeando las laderas por unos bosquecillos. Sí, llegas al Ibón y luego ya es bordeando el circo de Asp, se dice, Asp escrito, hasta allá llega a Somport. Sí, la verdad muy bien.
yo no sé, Guillén dice que es la mejor, yo ahí no me puedo, porque todas me están pareciendo muy bonitas. Cada uno tiene lo suyo, pero esta ha sido como más completa. Para gusto de paisaje también, de cada uno, Sí. por supuesto. Que le guste la roca o eso ya no tanto. Pero que le gusten las praderas, lo verde y luego los bosques. ¿Eso sí un trono? ¿En serio lo que has escuchado? ¿Eh? Yo creo que no era un trono, ¿no? No sé, yo he ido por ahí. Ay. ¿Has visto las cabritas como las han sacado? Están imitadas a la carretera, las sinvergüenzas. Pero que no veo sangre. Con Swag. Estamos aquí en Arlet, en el refugio de Arlet, justo tras está el Ibón de Arlet. Etapa de Desomporta, pues eso, aquí han sido unos 17 kilómetros y medio, o 18, y han sido unos 1000 metros de subida aproximadamente, y luego otros 800 de bajada. Así hemos empezado así de bajadita y luego ya a mitad recorrido todo subida. He vivido un par de anécdotas interesantes. Sí, la primera ha sido que nada más salir a los 5 minutos del
del albergue de Aisa hemos encontrado un coche pues justo en el sendero, pero nos ha chocado que todavía estaba con las luces encendidas y el parabrisas un poco ahí, y nos hemos asustado un poco porque a ver si hay alguien dentro, qué ha pasado y tal. Resulta que todos los compañeros que están haciendo la senda, que han salido antes, han hecho lo mismo que nosotros, han llamado al 112 y para denunciar un poco que lo que habíamos visto. Sí, por si acaso. Ese accidente había sido reciente, pues eso, luces encendidas, Sí, por suerte, pues eso, desde lejos lo ves y dices, ¡buah!, que me encuentro un cadáver ahí dentro, Sí. y dices, sí, y porque espera no encontrarte nada, claro, y ahí con suerte, pues mira. la carretera estaba arriba, entonces era como un poquito de precipicio. Claro, el coche completamente destruido. Sí, Y luego la siguiente, pues aquí ya en terreno francés, bueno, Arlet ya es desde Somport, una vez pasas la frontera ya todo Francia. Hemos pasado por una cabaña de un pastor, se acerca un border collie y a mí, pues sin querer, automáticamente pues se me ha acercado a mí él y yo lo he acariciado. Y empezó hablándome en francés a maldecirme un poco, de que el perro es para trabajar y no es un animal de compañía. sí, con unos modales muy Sí, groseros. muy... Un poquito amargado lo hemos visto, que las cosas se pueden decir de otra forma. Sí, en cualquier otra situación te hubieras enfadado y lo hubieras respondido y te hubieras cagado en todo, pero bueno. Bueno, y sobre... Estamos aquí para desconectar y pasarlo bien. Y Entonces no vale la sobre pena. un poco el paisaje y todo eso, Sí, hemos empezado... ¿cómo lo has visto? Yo lo he visto, hemos ido por mucho bosque, por 7-8 kilómetros y... Un hayedo muy bonito, sí. Muy bonito. Hemos pasado un par de valles también chulos y luego hemos acabado la etapa subiendo bastante, pero una subida progresiva que no ha sido... Sí, no mucha pendiente, larga, Sí. y todo en paisaje de pastos. La verdad es que está haciendo aire fresquito, Sí, por no decir frío, y eso pues se agradece. Cuando hace así que está descubierto también, que pega el sol, aire fresquito, que mucho tampoco, pero bien. Duchas aquí en el refugio no hay, así que nos hemos pegado un baño en el lago. que afortunadamente el Ibón estaba con un agua calentita. No muy caliente, pero que no estaba, no estaba tan fría como suponíamos, ¿no? Que bueno, joder, ahí no nos bañamos. Pues no, estaba que se podía bañar uno. Pero bueno, cuando sales por el frío te quedas Con el aire te quedas helado. Mañana el scan, todo bajada. Mañana es día de bajada. A ver qué tal. ¿Esto va? A ver si nos ha hablado, tío. ¿Esto va? Sí. Vale, ya está. ¡Ay! ¡Hostia! Hello. Hola, hola. ¿Y esto va o no va?
Aquí estamos en el Scan. Etapa número 6. La penúltima ya. ¿Cómo pasa el tiempo? Ha sido una etapa larga. Hemos empezado en el refugio de Arlet. Hablando del refugio, el sitio una pasada. Tiene un ibón. Lo único que no tiene son... no tiene duchas. No tiene duchas, por ejemplo. El baño tampoco es así muy agradable, porque son de estos de pozos secos. Sí, pozos ciegos de estos de... Sí, sí, abres ahí y te ves todo... Apenas hay un par de lavabos, muy pequeñitos, y bueno, seríamos unos 37 personas para todo. De todas formas, muy acogedor y la comida es muy buena. Sí, y las personas que están allí encargadas muy simpáticas. Eso es lo más importante que puede haber. Sí. Y bueno, empezamos sobre las 8 menos cuarto y ha sido casi todo, las 2 primeras horas han sido muy sinuosas, sobre la montaña, por arriba, muy agradable. Por prados, muy bonito la verdad. Muy bonito. Bordeando todo el valle. Sí. Bueno, varios valles hemos pasado. Y luego a partir de yo creo que de las 2 horas hemos empezado ya a bajar y ha sido hasta llegar al Skun, que ha sido pesado. Sí, tu último tramo ha sido de carretera, unos 4 o 5 kilómetros, que eso sí que ha sido repetitivo. Yo creo que de descenso han sido unos 1.600 o por ahí. Más o menos. GPS yo he visto 1.400. ¿1.400? A lo mejor faltarían los metrillos, esos que hasta que lo he activado, que se me había olvidado en principio. Bueno, por ahí, más o menos. Lo que pone en la web era eso. Y la parte peor es la de llegando al Skun, que es hemos bastante carretera, pero bueno, aunque no pasan coches, pero es asfalto. Sí, estar en las alturas ahí, claro, con unas vistas impresionantes, a estar pues en el asfalto, ver los pastos y bueno, los prados, las casetas y nada más. Y luego este pueblecito, pues bueno, pequeño, no tiene muchos habitantes y muy bonito, rodeado de montañas, está en un sitio paradisíaco, la verdad. Sí. El entorno es muy bonito. Sí. Muy bonito. Y bueno, y mañana nos toca la última, ya veremos. Venga, Camilo. Mañana va a ser día duro. Sí. A ver qué tal. L'Scan Linza, por la subida por Escàbanes d'en Severe hasta el collado de la Petrechema y para abajo. Última etapa. Sí. Los primeros 5 kilómetros fueron en asfalto porque dormimos
Hay varias opciones de dormir en l'Escut. Nosotros dormimos justo en el centro del pueblo, en un refugio. El Pic d'Ani. Y ya hablando del refugio, he sido el mejor, desde mi punto de vista, el mejor de la ruta. Indiscutiblemente. La Tanto senda. en la comida como en las instalaciones, todo en general. Sí. Las camas más anchas, más espacio, teníamos una cocina, los baños muy bien, y luego tenían un hotelito enfrente que digamos que son los encargados de todo, y la cena pues muy buena, la verdad muy creativa dentro de lo que hemos estado aquí. Yo daría ahí un 10. Vamos a ponerlo el mejor de todos. Sí, el mejor de todos. De 7 días, pues eso, 7 de 7. Y otra cosa también que resaltaría es el pastor. El pastor que antes de subir al collado, el tío se había montado como un chiringuito, medio chiringuito, un poco ruinoso, Sí, pero... En les Cabanes d'en Severe. Sí, Severe. y ahí compramos un poquito de queso, que dicho sea de paso, estaba de muerte. Sí, un tío muy peculiar, ahí Sí, en el Balancín, sí. muy curioso. Y luego la etapa, pues en general, pues bien, o sea, pues como siempre, el subir, ¿cuántos metros? Casi 1300 al final, y Sí, luego bajar... Una pedrera final también Sí. bastante... y bajar hasta Linza. Y bueno, y bien. Y un resumen de la ruta, ¿qué dirías? ¿Te ha gustado? Sí, la repetiría de hecho. Sí. Si hubiera alguna otra variante o algo así, sería para repetir. Muy, muy bien. Me ha sorprendido. O sea, la comodidad de el pago y tener todos los refugios a media pensión, etcétera, no tener que programarte tú eso y puedes aligerarte peso. Y también tienes pues todas las rutas en tracks, todo muy fácil, más facilitado. Sí. Y además por entornos, pues eso, como hemos dicho, bastante para nosotros inexplorados. No teníamos Sí. ni idea, nos ha sorprendido porque es en plan, anda, que esto está aquí en el Pirineo. Sí, hay muchas cosas por descubrir y muchas rutas ahí chulas. Bueno, y esto ha sido lo que es la ruta de la senda de Camil. Al final nos dieron una camiseta y bueno, Una camiseta sin verde, de este estilo. esa es la ruta y por detrás pone el letrero de senda de Camil. Y bueno, bien, pues hasta la próxima. Para los tendones va a ir bien.